¿Qué tal, amigas y amigos? Les saluda Germán Sánchez y desde la Biblioteca Judicial Rodrigo Molina Muy, en la sede del órgano judicial, le doy la más cordial bienvenida a una nueva edición de su programa De la mano con la justicia, hoy para abordar el tema sobre la asistencia legal a las víctimas del delito, y para ello nos acompaña la licenciada Hazel Linet Acosta Guerra, quien es defensora del Departamento de Asistencia Legal Gratuita de las Víctimas del Delito. Bienvenido, licenciada. Gracias, Germán. Muchas gracias. Licenciada Hazel, para hacer docencia a los amigos televidentes, inicialmente vamos a comenzar con cuáles son las funciones precisamente del Departamento de Asistencia Legal Gratuita de las Víctimas del Delito. Sí, el Departamento de Asesoría Legal Gratuita para las Víctimas del Delito es un cuerpo de abogados que tenemos tres grandes funciones. La consulta legal, que es para todo aquel ciudadano que tiene una situación, va a nuestras oficinas y disipa la duda de si se trata de un tema penal o un tema laboral, un tema civil o de familia. La asesoría legal gratuita es otra de nuestras funciones en el cual la víctima, ya estando en el proceso penal, tiene derecho a ser orientado, recibir ese asesoramiento legal, tanto en las diligencias que realice el Ministerio Público como en los actos de audiencia. Nuestra tercera y más importante función es la de fungir como representante jurídico, en donde para ello la víctima va a firmar lo que es la querella que la constituye a ella y pasa a ser de una parte procesal a ser un sujeto procesal dentro del sistema penal acusatorio. Licenciada, háganos énfasis precisamente sobre la gratuidad del departamento y cuáles son los requisitos de la persona que ha sido víctima de un delito. Sí, esa pregunta es bien importante porque al ser un cuerpo de abogados siempre asociamos el concepto de abogados a cobro de honorarios o gastos. Y en ese sentido, pues el Departamento de Asesoría Legal Gratuita cuenta con abogados expertos en el tema penal para brindar esa asesoría de forma gratuita. Sin costo, esto representa sin costo para la víctima del proceso penal. Es importante, sí. Y en todo lo que es la gestión, el acompañamiento de actos de audiencia, diligencias judiciales y demás. La asistencia legal, ¿en qué parte del proceso es asistido legalmente una víctima en la materia judicial? ¿En qué parte del proceso? Bien, una vez que la víctima presenta la denuncia al Ministerio Público debe informarle pues que tiene derecho a contar con esta asesoría legal gratuita por parte de nuestro departamento y ella concurre a la oficina pues para explicar acerca de su caso y en ese momento el defensor deberá orientarle acerca de en la condición en la que está en su proceso, en las diligencias que va a realizar el Ministerio Público para llevar ese proceso hasta la fase de imputación. Entonces, allí, en la audiencia de imputación, nosotros entramos para acompañar a la víctima en ese acto de audiencia y brindarle todas las asesorías, aclaraciones con relación a todos y cada uno de los actos de audiencias que se realizan por parte de los tribunales de garantía. ¿Cuáles serían las excepciones en cuanto a la víctima para el asesoramiento legal gratuito? Porque hay algunas excepciones. Correcto, Germán. Efectivamente, si bien es cierto, el Departamento de Asesoría Legal Gratuita pues brinda un servicio sin costo, es importante destacar que ese servicio es de manera gratuita para todos aquellos delitos en donde el tipo de delito que se haya establecido, es decir, homicidios, sí, delitos sexuales, lesiones personales. ¿En dónde entra lo que nosotros llamamos patrocinio procesal gratuito? En aquellos delitos que son de carácter patrimonial. Es decir, de igual forma, la persona concurre a nuestras oficinas, solicita la designación de un defensor, pero en esos casos se van a verificar que la persona tenga un salario mínimo y que no tenga bienes inmuebles inscritos a su nombre. Esto pues porque se trata de delitos, como te he dicho, de carácter patrimonial, es decir, aquellos en donde se ha afectado de una forma económica a la persona, como aquellos delitos de robo, hurto, estafa, entre otros que establece el Código. Los derechos y algunos beneficios que adquiere
la víctima al ser asesorado precisamente por el departamento de ustedes? En cuanto a pues, los derechos, eso tiene que ver con la constitución ya como querellante. Una vez que la persona se ha constituido como querellante dentro de la causa, entonces puede ejercer todas las acciones legales que corresponden para la mejor defensa de sus intereses. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo de la naturaleza del delito, pues se pueden optar por distintas opciones de cómo resolver el proceso. Y este aspecto es importante porque hay que tener en claro que el sistema cambia del inquisitivo al sistema penal acusatorio y tenemos que cambiar la mentalidad de ese ente perseguidor que era el Estado, de que se buscaban las condenas y que la persona cumpliera la sanción en una cárcel. Actualmente, con la participación activa de la víctima, ella puede decidir cómo quiere resolver su conflicto. Ella tiene derecho a ser escuchada por el juez y en ese orden de ideas, la víctima puede ejercer distintas acciones para su beneficio y en el que ella se sienta que el sistema de justicia satisface su necesidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, en el tema de los delitos de robo o de hurto, si la víctima lo que requiere es que se le indemnice por los daños y perjuicios, este proceso puede ser derivado a una sesión de mediación y las partes se sientan en una mesa de negociación y se acuerdan la forma de pago para el concepto de lo que es la indemnización. Y bueno, va a depender de la naturaleza de cada delito la aplicación de lo que llamamos métodos alternos de cómo resolver los conflictos. Precisamente, licenciada Hazel, para hacer docencia a nuestros amigos televidentes sobre el aspecto de los acuerdos de penas, un poco a veces que las personas, el público no entiende estos acuerdos de pena. ¿Cómo se llega a estos acuerdos de pena y cuál es el parecer de la víctima en estos acuerdos? Okay. En esa pregunta es importante establecer que los métodos alternos de resolución de conflictos son varios. Porque como te digo, lo que busca el sistema es resolver la causa sin llevarla hasta la sede de juicio. En ese sentido están, por ejemplo, los métodos alternos de resolución de conflicto, lo que es la suspensión condicional del proceso, en donde la posibilidad de resolver ese conflicto es de la defensa, el señor imputado, y de la víctima y su querellante. Ellos pueden buscar la forma de cómo, a través de una indemnización y un establecimiento de una serie de condiciones, resolver ese proceso y que no vaya a sede de juicio. Correcto. Sin embargo, hay otros delitos, porque como le explicaba al principio, depende de la naturaleza del delito, no se pueden aplicar este método alterno. Delitos graves. Exacto, como por ejemplo los delitos sexuales o los homicidios. En esos es una negociación que se da entre la defensa pública, entre la persona imputada. Sí, correcto. Y el Ministerio Público. No sé si notas que hay una diferencia en los que intervienen en el método alterno. En el método alterno de la suspensión es el imputado y su defensa y la víctima y el querellante. Correcto. El Ministerio Público no tiene ningún tipo de injerencia en ese método alterno, más allá de verificar los aspectos legales que corresponden. Sí. Y de igual forma en el acuerdo de pena, le corresponde o la negociación le corresponde al Ministerio Público y a la persona imputada y su defensa. Y por el contrario, entonces, la víctima no tiene injerencia en eso. Porque básicamente lo que se discuten son los temas de la dosificación de la pena. Y el juez va a verificar si esa pena corresponde al margen que contempla el Código Penal. Es importante señalar que a pesar de que nosotros no podemos incidir o la víctima no puede incidir en lo que es ese acuerdo de pena, estamos allí como control horizontal para verificar que efectivamente no sea una pena banal, que no se estén violentando garantías, sobre todo pues las garantías fundamentales de la víctima al final el juez de garantías es el que va a validar ese acuerdo de pena. Ok, interesante esto. Amigos televidentes, vamos a una pausa y regresamos más sobre la asistencia legal a las víctimas del delito.
Estamos de vuelta con su programa De la mano con la justicia, hoy conversando con la licenciada Hazel Lynette Acosta Guerra, quien es defensora de víctimas del delito, precisamente para hablarnos sobre esta función importante dentro del proceso penal. Licenciada Hazel, para hablar un poco sobre, además de la asistencia legal, ¿qué otros beneficios tiene la víctima que le acompañan en este largo, o bueno, ya ahora con el sistema penal acusatorio, no tan largo proceso judicial? Así es. Bueno, la víctima, además de la asesoría legal que has mencionado, también tiene derechos, otro tipo de derechos, como por ejemplo la asistencia médica, la asistencia psicológica, entre otros. Esto pues a través del Ministerio Público, cuando realiza las diligencias, pues le evita esa orientación y esa canalización para que la víctima pueda recibir esa asistencia, por ejemplo, psicológica o médica, derivada pues de la comisión de un delito. Otro aspecto importante que tiene que ver ya con el mismo ejercicio de lo que es la querella en sí es el concepto de lo que es la indemnización de los daños y perjuicios, que pues para ese aspecto sí necesita o requiere que se constituya como querellante la víctima. El concepto revictimización. ¿Qué nos habla de este concepto a veces que lo vemos muy a menudo en la parte legal? Ok, el concepto de revictimización hace alusión a cuando la víctima asiste o va a las instituciones o profesionales a plasmar pues la situación que le ha ocurrido. Tenemos que minimizar esa afectación o ese recorrido o ese revivir de la situación de hecho que en la que ha sido afectada la víctima. Entonces, en ese orden de ideas, pues ambas instituciones, el Ministerio Público y órgano judicial, han ido maximizando para garantizar este derecho, pues con la creación, sabemos recientemente, por ejemplo, en COCLE, de la inauguración de la Cámara Gesell, que se hizo, y es precisamente para evitar esa revictimización. Es en cuanto a menores. Eso en cuanto a menores, pero la Cámara Gesell también es aplicable para los adultos mayores, porque también están en la condición de una vulnerabilidad, ¿no? Pues por su condición de adulto mayor. También otra forma de evitar la revictimización es a través de, ya en sede de juicio, el rendir el testimonio por parte de la víctima a través de lo que es el circuito cerrado, en donde la víctima se ubica en un área distinta, en donde no va a ver a su agresor y pues de igual forma se va a desarrollar el interrogatorio por parte pues de las partes que intervienen en el juicio, garantizando ese derecho del contrainterrogatorio también de las partes. ¿Cuál es la demanda que tiene el Departamento de Asistencia Legal? ¿Es bastante o es poca comparado con la de la defensa pública de un imputado? Sí, bueno, ha venido creciendo con los años y esto tiene que ver precisamente con la divulgación que se le ha dado al departamento, porque en otra hora la víctima, como era un objeto del proceso y no un sujeto, no conocía que tenía este derecho de poder ser asistido por un abogado, así que ha ido creciendo la demanda actual, por supuesto, como esto es un derecho que le corresponde ejercer a la víctima y es opcional. Es decir, ella no puede ser obligada a requerir los servicios. Entonces, pues no podemos compararlas con las de la defensa pública. Sin embargo, pues manejamos un volumen alto. Nosotros, al menos aquí en la ciudad de Panamá, somos solo 25 defensores de víctimas. Más o menos cada uno manejamos unas 400 carpetas totalmente activas, desde la fase de inicio de la investigación hasta la fase de cumplimiento. ¿A nivel nacional cómo están representados? A nivel nacional somos 75 defensores de víctimas. Por provincias existe un departamento en Bocas del Toro, en Chiriquí, en Veraguas, en Herrera, en Los Santos, en Coclé, Colón, Panamá Oeste y Darién. Para que los amigos televidentes tengan conocimiento, ¿dónde se encuentra ubicada el departamento aquí en Ciudad Capital? Aquí en Ciudad Capital, el Departamento de Asesoría Legal Gratuita para la Víctima del Delito se encuentra ubicada en la vía transísmica, Plaza Ágora, Mezanín, oficina 26G. Eso es importante. Y los teléfonos y el correo
van a aparecer en pantalla para que tengan conocimiento nuestros amigos televidentes. Bueno, licenciada Hazel, las cámaras son suyas para que mande precisamente un mensaje a esa víctima que se encuentra en su hogar, que ha sido víctima de un delito, y qué consejo le puede usted brindar a ella. Sí, gracias, Germán. Es importante que la víctima sepa que una vez que presenta su denuncia en el Ministerio Público, tiene derecho a un abogado que le oriente y que la haga empoderarse en el proceso penal. Es importante que ella sepa que en todo momento va a estar asesorada y acompañada por un personal, por un abogado del Departamento de Asesoría Legal, tanto en los actos de audiencia como en las diligencias, para así lograr una mayor vinculación de la víctima y sobre todo participación activa, para que sea escuchada por los jueces del sistema penal acusatorio. Agradecemos a la licenciada Hazel Linet Acosta Guerra, defensora del Departamento de Asistencia Legal Gratuita de las Víctimas del Delito del órgano judicial, por acompañarnos y hacernos docencia sobre esta importante asistencia que hacen a las víctimas del delito. Yo soy Germán Sánchez y esto fue De la Mano con la Justicia.